John Maynard Keynes, economista británico, el cual es más reconocido por ser el fundador de la economía keynesiana, puso toda su carrera y todos sus estudios en los ciclos económicos, pensando que esta era la principal razón de la depresión en la economía de su tiempo. Esta ciencia la conocemos como revolución keynesiana. El objetivo de esta misma es hacer importante aquellos recursos que tenían una baja demanda para hacer de estos más importante y que se consumiera más de este. Keynes aportó con su teoría general del empleo y el interés y el dinero. Keynes presentó una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación general de la actividad económica. En su teoría general, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión. Y en una situación de desempleo, de una capacidad productiva no utilizada, solamente puede aumentarse el empleo y el ingreso total, incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión. Esto hace referencia a las aportaciones económicas, en donde verán de manera general las aportaciones de la demanda agregada, la oferta, la trampa de la liquidez, el equilibrio con el desempleo y otros más. Y por último, Keynes cambió especialmente en la consideración de viabilidad y conveniencia de la gestión del sector público del nivel agregado de la demanda en la economía. En la antigüedad podemos destacar a Roy Force Heyro, que especialmente fue un economista británico, seguidor de John Keynes. Especialmente estudió condiciones de crecimiento armonioso en una economía capitalista y los posibles factores que condicionan su inestabilidad. Por otro lado, tenemos a Nicholas Cantor, que fue un economista británico de origen húngaro. El keynesiano influyó muchas de sus ideas, especialmente la relativa a la economía del bienestar en el campo de la economía, donde sus contribuciones se hicieron especialmente muy populares en esa época. Y por último, pero no menos importante, fue el señor Ben Shalom Bernay, quien está particularmente interesado en las causas y consecuencias económicas y políticas de la Gran Depresión, de las que han publicado numerosos artículos de revistas académicas. El principio central de esta escuela de pensamiento es que la intervención del Estado es primordial para la estabilización de la economía. Es entonces que considera tres políticas importantes. La primera, el fomento del empleo; la segunda, la redistribución de ingresos; y la tercera, los subsidios. Según los clásicos, el mercado se autorregula a través de la ley de la oferta y la demanda, y es así como todos los mercados se equilibran, a través del uso de la famosa mano invisible. Este fue un término usado por Adam Smith, en el cual la economía de mercado es la herramienta que nos permite, a través del interés propio, llegar a un bienestar social. Los clásicos consideraban que era la oferta la que determina la demanda, a través de la ley de Say. Entonces los economistas keynesianos se encargaron de realizar una crítica a esta postura, afirmando que es la demanda la que estimula la creación de la oferta o de nuevos productos. Durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra entró en una gran crisis, la cual ocasionó el aumento desmedido en la tasa de desempleo. Para ello, los economistas clásicos proponían reducir el nivel de salarios e incrementar los impuestos. Sin embargo, esto ocasionó que la crisis se agravara más. Es por esto que Keynes propone la intervención del Estado, pues consideraba que el libre mercado no producía por sí solo el pleno empleo. El pleno empleo es un concepto económico que hace referencia a la situación en la cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva, lo que conocemos como población activa, que desean trabajar, tienen trabajo. Estas toman gran relevancia durante la crisis del 29, en la cual se da la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, generando una reducción en el nivel de producción y ocasionando una alta tasa de desempleo. Les afirma que la causa de esta crisis es la falta de demanda agregada, y eso se traduce a la falta de desempleo, pues como bien sabemos, el desempleo ocasiona que la capacidad de compra de los consumidores disminuya y por tanto la demanda de los productos. Entonces, en la economía keynesiana se propone que el Estado intervenga creando políticas económicas que fomenten el empleo. Para Keynes, el empleo está determinado por el nivel de producción y este está influenciado por la capacidad de compra de bienes y servicios de las personas, el cual se expresa a través del consumo, y es el empleo el que genera dicha capacidad de compra. El sistema económico keynesiano propone dos políticas importantes, las cuales el Estado debe tomar para sacar a su país de una crisis en corto plazo. Bueno, como primera política tenemos la política fiscal.
Esta es llevada a cabo por el gobierno y consiste en modificar el gasto público o el interés del país. Esta se divide a su vez en expansiva y contractiva. La expansiva consiste en aumentar el gasto público o disminuir los impuestos. Es expansiva porque básicamente se consigue aumentar las riquezas del país o el PIB. Por tanto, la contractiva consiste en disminuir el gasto público o incrementar el interés. Es contractiva porque se produce la reducción del PIB. Muchos dirán entonces, ¿por qué no aplicar la política fiscal expansiva? Bueno, esta a largo plazo se convierte en un arma de doble filo, pues si bien incrementa el PIB del país, produce un gran déficit público. El gobierno no solamente puede gastar y no ingresar nada en forma de impuesto. En pocas palabras, el Estado solamente se endeuda. ¿Qué hay de la política fiscal contractiva? Resulta que esta política es la solución para contrarrestar el déficit público. Sin embargo, no se puede usar cuando hay una crisis, porque lo que ocasiona es el colapso del país. Política monetaria, llevada a cabo por el Banco Central, consiste en controlar la oferta monetaria expansiva. Cuando se incrementa la oferta monetaria y por lo tanto a corto plazo se aumenta el PIB. Contractiva, reducción de la oferta monetaria y por lo tanto se da la disminución del PIB. Diríamos que usar la política monetaria expansiva nos beneficiaría. Sin embargo, a largo plazo, esta produciría una gran inflación. Y como sabemos, este es un gran problema de las crisis económicas. Por otro lado, la política monetaria contractiva a corto plazo regula la inflación, pero a largo plazo podría generar una crisis. Keynes estuvo más a favor de la política fiscal, pues afirmaba que la política monetaria podría generar la famosa trampa de la liquidez. A grandes rasgos, la oferta del dinero se incrementa, la política monetaria se expande, hay más producción. Para ello, el Banco Central opta por bajar su tasa de interés, para así incrementar su demanda y por tanto el PIB. Sin embargo, llega un punto en el que el interés ya no puede bajar más, pues llega a cero, y es así que la gente prefiere tener su dinero en efectivo y no invertir en nada, pues la ganancia será igual a cero. Es así que a largo plazo esta no cumpliría su objetivo. Por ello se creyó que era más conveniente impulsar las políticas fiscales y el sostenimiento del conocido gasto público. A continuación hablaremos brevemente sobre lo que fue el Estado keynesiano. Es un proceso que va entre 1930 y 1970. En 1929 se da lo que conocen todos como el crack de Wall Street. Y luego, por consiguiente, el cierre de una bolsa de valores en 1930. Un año después sucede algo parecido con la corrida bancaria. Empiezan a retirar los ahorros y por lo tanto quiebran decenas de bancos en todos los Estados Unidos. Esto lleva al fin del liberalismo económico. El Estado adopta una nueva postura o un nuevo trato. Ahora el Estado se convierte en interventor de la economía. Este va a regular la economía, pero no únicamente con leyes, sino a intervenir en negociaciones salariales, con sindicatos, a regular la actividad financiera, que había sido tremendamente especulativa. Invierte en la obra pública, desarrollo de programas de asistencia social a la población como interventora. A través de la obra pública, este se convierte en el mismo en un actor principal de la economía, a través de ser contratista, a través de crear grandes obras de ingeniería, como son puertos, carreteras, represas. Él mismo empieza a contratar para incentivar, para motivar la economía. Es decir, al ingresar grandes cantidades de dinero a los trabajadores que pueden luego a su vez comprar y generar ese desarrollo nuevamente el comercio y la industria. Keynes se ha transformado en la historia de Occidente como uno de los hombres que más luchó para sostener formas realistas y científicamente demostradas de democracia. Esto es así debido a que él con sus postulados no intentaba hacer otra cosa que recuperar las economías y evitar de este modo la caída en gobiernos dictatoriales o regímenes autoritarios, como muy progresivamente estaba ocurriendo en diversas partes de Europa. Causas y consecuencias. La economía keynesiana le brinda a las instituciones el poder y las herramientas suficientes para evitar y solucionar las crisis económicas en el menor tiempo posible. En una crisis económica, el gobierno debe intervenir emitiendo dinero a la población para que ésta pueda hacer el flujo del dinero correcto dentro del Estado, beneficiando al gobierno. La baja de los salarios hace disminuir la demanda y la economía se estanca. Si las personas no tienen el dinero suficiente para salir y realizar la compra de sus productos, no permite un buen flujo del dinero y este se estanca. Entonces, si el Estado evita esto, no tiene crisis económica. Las causas de las crisis económicas es el desempleo y es algo que evita la economía keynesiana. La economía keynesiana
le permite a las personas tener una mayor tasa de empleabilidad, evitando o disminuyendo lo menor posible el desempleo. Si evitamos esto, obtenemos un mayor flujo de dinero dentro del Estado. La economía keynesiana es un modelo insuficiente al momento de atender las crisis inflacionarias. En las crisis inflacionarias, los artículos llegan a tener un valor demasiado alto y por más que el Estado emita dinero a la población, ellos no lo van a poder adquirir, no solamente estancándose y impidiendo que todo el dinero fluya de manera correcta dentro del Estado. Nuestra crítica, más que al modelo económico keynesiano, va dirigido hacia la aplicación de este. Todo parte del hecho de que esta escuela está en total desacuerdo de lo que es el ahorro, pues se supone que de esta manera va a reducir la demanda de los productos. Y Keynes afirma que esta es una de las causas de las crisis. Hasta cierto punto eso tiene mucho sentido. Sin embargo, resulta que los dirigentes, cuando tienen mucho dinero en sus manos, gastan más de lo que deberían o simplemente se embolsillan el dinero. Y cuando el país entra en deuda, ¿quiénes son los que pagan? El pueblo en forma de impuesto. Keynes afirma que el Estado debe invertir el gasto público en cosas que la población necesite, bien sea educación, salud o empleo. Sin embargo, el dinero que se destina a estos sectores cada vez reduce. ¿Y quiénes son realmente los afectados? Nosotros, cuando vamos a un hospital y no hay el medicamento que necesitamos. Los indígenas, las personas que viven en zonas rurales y que a través del tiempo han sido olvidadas. Y por ello es que se dificultan sus posibilidades de salir adelante. Aquellas personas que no cuentan con dinero suficiente para solventar sus necesidades. Y sí, se podría decir que el desempleo es una consecuencia de la falta de industrialización del país. ¿Y a qué se debe esta falta? Al mal manejo del dinero por parte del Estado. Es por eso y por muchas otras razones más que nosotros como grupo consideramos que el modelo económico keynesiano no puede ser aplicado, porque los dirigentes del país no saben llevar a cabalidad las ideas postuladas por Keynes.